Le voy a pedir que abra su Biblia. Estamos estudiando el libro de los Hechos y hoy corresponde iniciar nuestro capítulo 15. Si trae su Biblia, ábrala. Si es electrónica, enciéndala. Y vamos a poner nuestra mirada en el capítulo 15, versículo 1. Me dice amén cuando esté listo. ¿Sí? ¿Estamos todos? Vamos a leer 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros hermanos hemos podido llevar? Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Acompáñeme en su lugar para hacer una breve oración. Cierre sus ojos y acompáñeme, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por la vida que nos prestas, que nos has permitido levantarnos, mirar la luz y estar hoy delante de tu presencia. Queremos pedirte, por favor, que abres tu palabra a nosotros, que podamos entenderla, que tenga el efecto que tú deseas sobre cada uno de nosotros, Señor. Que alumbre nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que podamos conocerte más a ti. Ayúdanos a aprender y a llevarlo a la práctica, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para quienes toman nota, el título de la enseñanza es La gracia sobre la ley. La gracia sobre la ley. La semana pasada terminamos el capítulo 14 y era la conclusión del viaje misionero que había tenido Pablo con Bernabé. ¿Me regalas un poquito más de monitor, por favor? Fue el viaje que tuvieron, llegó a su fin, pero existió una característica sobresaliente durante todo este viaje y yo espero que usted haya logrado reconocerlo. Y fue el sentido que hubo en los misioneros de tener una dirección divina. No sé si lo notó, pero a través de todo este viaje, que fueron prácticamente 2 capítulos, pero en tiempo fueron cerca de 2 años que duró este viaje misionero, y era el mismo Espíritu Santo de Dios quien los instituyó a ellos en la iglesia de Antioquía de Siria. O sea, fue el Espíritu Santo quien determinó que ellos fueran y les dijo: apártenme a estos 2
Fue el mismo Espíritu Santo quien los envió y es este mismo Espíritu Santo quien los condujo a través de cada uno de los lugares que visitaron. Y fue este mismo Espíritu Santo el que les dio poder para predicar, de tal manera que hubo personas que estaban escuchando el mensaje a través de la boca de Pablo particularmente y que creyeron lo que él estaba predicando y los llevó al arrepentimiento. Y una vez que estuvieron arrepentidos, se convierten a Dios y entonces fueron plantando iglesias durante todo ese viaje. Y finalmente, la misma iglesia que, ¿se acuerdan la semana pasada la oración que hicieron? La misma iglesia que había pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. Es esta misma iglesia quien los recibe de regreso y ellos a su regreso les hacen saber cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Es cierto que el Espíritu Santo había hecho el trabajo con ellos, o sea, en colaboración con ellos, pero fue Él quien lo hizo. Y entonces ellos cuando regresan lo que hacen es darle el crédito a Él. Y entonces dicen, miren, la gracia vino de Dios y la gloria es de Dios. Nosotros solo somos un instrumento. Y se quedaron por un largo tiempo, dice la escritura ahí al final del versículo del capítulo 14. Y con esto, como introducción, vamos a dar inicio. Ahora sí le pido que ponga sus ojos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1. Hay un encabezado ahí. ¿Qué dice su Biblia? El Concilio de Jerusalén. Versículo 15. Entonces, algunos que venían de Judea, estas personas que venían eran judíos que se habían vuelto al cristianismo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Muy bien. Vamos a entender esto. Estamos hablando de judíos que habían creído en Cristo. Eran fariseos que se habían convertido. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque dice que estos hombres que habían venido de Judea enseñaban. ¿A quién? A los hermanos. O sea, estamos hablando de maestros. Y esto es bien importante. Eran maestros que de alguna manera se habían infiltrado a la iglesia. No sabemos cómo. Lucas no nos especifica realmente qué es lo que está ocurriendo. Tal vez lo invitaron a compartir, ¿no? Por eso se tiene que tener mucho cuidado cuando tú invitas a alguien a predicar, porque puede enseñar alguna doctrina antibíblica o bien que no tiene un fundamento bíblico. No sabemos cómo fue, a lo mejor lo invitaron a compartir, quizás estaba enseñando uno a uno, estaba dentro de la iglesia y pues terminaban el servicio y comenzaban a platicar y ahí es que empezaban a introducir estas enseñanzas. O quizá no lo especifica la escritura, pero lo que sí sabemos es que son herejías destructivas. Y se las está enseñando a los creyentes, a los hermanos dentro de la iglesia. Y esto lo vamos a ver a través de toda la historia de la iglesia. Personas que tal vez, y lo aclaro tal vez, no existe una mala intención de su parte. No es algo consciente el deseo de destruir a la iglesia o de introducir una enseñanza equivocada, pero sucede y estas enseñanzas tienen el fin de destruir a la iglesia y corromper su proclamación. Y el apóstol Pablo lo aprendió muy bien en esta ocasión. Y entonces aborda él este tema que es muy peligroso más adelante.
Es más, si quiere acompáñeme adelantito en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, por favor. Hechos 20, versículo 29. ¿Ya llegó? ¿Sí? Hechos 20, 29. Fíjese bien cómo lo plantea. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿cómo les llama? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí viene lo más delicado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? Para arrastrar tras de sí a los discípulos. El mismo Pablo lo está planteando. Y esto es delicado y es importante abordarlo, porque muchas veces vienen de fuera. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que de dentro de la iglesia, y era lo que yo comentaba la semana pasada cuando estábamos terminando. Hasta la semana pasada habíamos visto todo lo que ocurría y los problemas fuera de la iglesia. Pero a partir de este capítulo 15 comienzan a gestarse dentro de la iglesia los problemas, los ataques. Y tenemos que estar muy atentos de esto. Y entonces tenemos a estos maestros que están enseñando. Y la pregunta importante es, ¿qué estaban enseñando? ¿Cuál era la doctrina equivocada? Y continúa diciéndolo en él. Regrese por favor al 15, capítulo 15, versículo 1. La enseñanza era, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No hay salvación. Y esto es importantísimo, porque estos hombres no representaban a la iglesia de Judea ni de Jerusalén. Su posición tampoco era como la de los apóstoles. El asunto de si los gentiles se debían someter a la ley ya había sido aclarado por parte de Dios cuando ocurrió lo de casa de Cornelio. ¿Lo recuerda? El Espíritu Santo había disipado cualquier duda en relación a ese tema cuando este centurión y su familia y sus mejores amigos se convierten a Dios. Y ellos mismos habían dicho cómo Dios les había abierto la puerta a los gentiles, ¿lo recuerda? Y estas personas anónimas vienen de Judea y estaban tratando de ¿qué? De volver a cerrar esa puerta que ya Dios había abierto a través de ¿qué? De judaísmo, de rituales. Por esta razón son mejor conocidos como judaizantes. Cuando usted escuche ese término, los judaizantes son ellos, judíos que estaban tratando de imponerle a la iglesia una serie de rituales de obediencia a la ley de Moisés, y a eso se le llama judaizar a las personas. Y lo más importante a entender con esta porción es que lo que les están diciendo es, hay algo que tú debes hacer para ser salvo. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es incorrecto. ¿Sí están conmigo o ya los perdí? ¿Sí? Los judaizantes, si se dan cuenta, no están negando a Jesús. Por eso no es como tan evidente. Porque si alguien llega y te dice, no, mira, pues Jesús no existió y tal, como es tan directo y tan claro, tú lo puedes reconocer y entonces ya es como, no, a ver, espérame. Pero no están negando a Jesús. Tampoco están negando que había muerto por todos. Tampoco están negando que Dios lo resucitó. Nada de eso están negando. Creían en Jesús como Salvador. Pero lo que no entendían es que la salvación de Cristo se recibe por fe, únicamente. No se necesita hacer nada, solo fe. Y eso a ellos no les cuadraba, no comprendían. Y entonces deciden añadir algo más. Le decían a los gentiles que se estaban convirtiendo, les dicen, mira, no es suficiente que tengas fe en Jesús. A esa fe le tienes que añadir algún ritual, que en este caso es la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Era simplemente un distintivo que Dios le había dado a Abraham para identificarlo
Y entonces Abraham se circuncida y circuncida a su hijo y el otro a su hijo. Y era nada más una señal. Pero ellos lo que le están diciendo es, o sea, sí está bien tu fe en Jesús, pero a eso añádele un ritual que es circuncidarte. En otras palabras, le están diciendo, mira, tú tienes que permitirle a la ley de Moisés que complete la salvación de Jesús. Es como un suplemento alimenticio, como no es suficiente. Y visto de esta manera, pues es un tema inmensamente importante, porque estaba en juego ni más ni menos que el camino de la salvación. El evangelio estaba en juego, el camino hacia la salvación estaba minado. Y entonces las personas que querían transitar por ahí era sumamente complicado. Probablemente algún creyente o algunos creyentes se acercaron a Pablo y a Bernabé y dijeron, oye, tú nunca nos dijiste esto. Pablo, tú nos dijiste que era por fe. ¿O nos mentiste? ¿O te faltó darnos información? Y entonces se empieza a dar un conflicto ahí. Y entonces Pablo y Bernabé, vamos al versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, o sea, de los que estaban de Judea, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Permítame leerle este mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. Arroja mucha más claridad. Dice, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fuesen a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores les acompañaron. Entonces vemos, se arma un problema. A hacerse tal vez de palabras y le dice, oye, no, espérame, no es así. No, sí, claro, que la ley de Moisés le hiciste a un lado y cómo no les hablas. Y se empieza a hacer una discusión, dice ahí, no pequeña. Tal vez sí hubo gritos, empujones, no sabemos. El punto importante es que interviene la iglesia de Antioquía. Y yo sí le doy gracias a Dios por la iglesia de Antioquía. ¿Sabe lo que hizo? Toman al toro por los cuernos. No le dan vuelta, no buscan ellos arreglarlo, sino dicen, a ver, espérenme, esto está fuera de control. Entonces convocan a un concilio. Y los concilios son eso. Hay una diferencia dentro de la iglesia en alguna doctrina y entonces surge este primer concilio. Este es el primero, pero en realidad hay 7. Hay 7 concilios en la historia de la iglesia. Por lo menos que los ortodoxos reconocen, la misma Iglesia Católica Apostólica Romana reconoce estos 7 concilios y nosotros los protestantes también. Y eso es el concilio, solo hay una diferencia y entonces se reúnen, aquí queda como trazado el modelo que se debe seguir y es que el liderazgo de la iglesia se reúnen a plantear y entonces surgen doctrinas que están ya validadas, respaldadas. El siguiente concilio que surgió fue el de Nicea. Ya si usted quiere revisarlo, chéquelo en casa. Que era algo parecido. Se da un planteamiento en donde a algunos les hace un choque el decir, oye, a ver, espérame, ¿cómo es que adoramos al Padre y al Hijo? Esto está mal. La adoración solo debe ser al Padre. Y entonces se hace el segundo concilio, que es el de Nicea, y surge ahí la solución. Pero estos hombres tienen que subir a Jerusalén y arreglar esto con el liderazgo y corregir esta doctrina, acabar con esta herejía que se está dando dentro de la iglesia y promover la paz. Ese es el fin, que estén tranquilos. Y yo obtenía una aplicación de todo esto. Y yo creo, me gustaría que así fuera nuestra iglesia. Aún en mi vida personal, en mi familia,
No dejar los problemas para cuándo, pues para mañana, ¿no? ¿Se acuerda lo que le pasó a Faraón en el libro del Éxodo? ¿Sí se acuerda o no? A ver, acompáñeme a Éxodo 8. Libro de Éxodo. ¿Ya llegó? Éxodo 8. Vamos a ir desde el 1. La plaga de las ranas. ¿Está conmigo? Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Y si no los quieres dejar ir aquí, aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cama, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en todo el pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagan subir ranas sobre todo Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. ¿Y qué le dijo él? Versículo 10. ¿Cuándo? Yo sé que parecía un poco raro, como, ¿por qué trajo esta cita, Sergio? Pero a veces así somos. Tenemos conflictos, tenemos situaciones en nuestra vida personal o aquí en la iglesia y empezamos a dejarlos pasar. No, después. Y resulta que dividen la iglesia y se fracciona y suceden cosas terribles. Y por eso era tan importante este punto. Porque la iglesia de Antioquía, de Siria, no da espacio. Inmediatamente toma la situación y dice, mira, ¿sabes qué? Vayan a Jerusalén y arreglen este asunto. Pero ojo, el otro punto importante de este versículo es que le pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a arreglarlo ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, con las autoridades. Y esto es un punto también muy importante. El reconocimiento que tiene la iglesia, que era ya una iglesia muy grande. Estamos hablando de cerca de 10 años. Pero ellos en ningún momento se confunden y se vuelven autónomos y dicen, no, mira, pues nosotros aquí vamos a arreglarlo y tal. Tienen muy claro el concepto de autoridad. Entonces le dicen, mira, vayan allá y arréglenlo, solucionen ahí. Diríjanse con la autoridad y arréglenlo ahí. Y lo que ellos determinen, sujétense. ¿Cuántos creen que es difícil? Es bien difícil. Parece que no, y ahorita si les pregunto decimos amén. Pero cuando nos llama una autoridad, es bien difícil. Y sobre todo si nos llaman la atención, ¿quién se cree y tal? Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo subido encaminados por la iglesia, o sea, los mandaron ellos, pasaron por Fenicia y por Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Qué especial. Es como un pequeño paréntesis que hace Lucas y te platica, oye, mira, déjame te platico, antes de que llegaran a Jerusalén iban andando y te dice por dónde, por Fenicia y por Samaria. Pero ¿qué crees? Les iban platicando cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles, a las iglesias. ¿Y qué pasa con las iglesias? No, pues se enojaban. No,
gozo, les generaba gozo, dice, a todos los hermanos. El cuerpo se alegra cuando hay salvación. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4, y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué les dijeron ellos? Note esto, no llegan a hablar directamente del problema, sino se refieren de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pues ellos llegan a narrarle todo lo que había pasado. No, pues cuando llegamos a Iconio, en Chipre, salió un mago y tal, y empiezan a narrar todas estas cosas a la iglesia de Jerusalén. Y finalmente llegan. Pablo y Bernabé están narrando todo su testimonio, lo que ocurrió allá en Galacia meridional, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y reconociendo que ellos no habían hecho las cosas, sino que Dios era quien había obrado a través de ellos. Pero ¿sabe qué? No todos se pusieron felices. Algunos se horrorizaron de que los gentiles no estuvieran observando la ley de Moisés. Vamos a continuar en el versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta aquí. Estos fariseos que están exigiendo esta parte eran hombres que desde los 6 años sus padres les enseñaban Levítico, Éxodo, que ya estaban circuncidados. Y entonces para ellos pues es fácil llegar y decirle, oye, no, que guarden la ley de Moisés, pues ellos ya se la sabían. Oye, no, pues circuncídalos, pues ellos ya estaban circuncidados. Imagínense que yo les diga, hermanos, tenemos 2 por 1 aquí en el Amerimed. Los espero por ahí a las 4 para que hazlo tú, ¿no? Pero a estos hombres les parece fácil y a nosotros nos pasa muchas veces eso. Existen iglesias, existen ministerios que le añaden a la salvación, a la gracia de Dios, y entonces te imponen cargas, ¿no? El sábado tenemos velada de oración. Vamos a hacer guerra espiritual. Los espero, ahorita no se vayan a la 1, vamos a comenzar a hacer cosas. Y así, ministerios, iglesias moralistas que imponen cosas de faldas largas, no maquillaje, o sea, añaden cosas a la salvación. Aún se vuelve pesado. Añaden cosas y ahí nos vemos. A muchas veces no sé cuántos se logran identificar con esto, pero ahí estás en la velada de oración. Y son las 10 y empiezas, ¿no? Con el fuego. No, Señor, te pedimos y estamos reunidos, dan las 11 de la noche y ya no tienes que orar. Se te termina la oración y pues ya te sientas ahí las 12, la 1 y después estás condenado. Dices, ni siquiera fui diligente y tal. Porque no es así. Las iglesias imponen. Y lo que yo encuentro en la escritura es que en realidad es al revés. Tú no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada excepto creer en Jesús. En esa obra que Él hizo en la cruz. Ves tu condición, te arrepientes, llega su perdón y obtienes la salvación. ¿Es así o no? Por gracia. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Y entonces en ese momento en ti se despierta esa parte de decir, quiero orar. Si puedo toda la noche, pero en ti tú no puedes imponerle a otros. No es al revés.
Y quiero compartirles un comentario muy interesante que encontré de un teólogo que se llama C.H. Lenski. Dice, agregar algo a Cristo como necesario para la salvación, por ejemplo, la circuncisión o cualquier otra obra humana de cualquier tipo, es negar que Cristo sea el Salvador. Es poner algo humano a la par con Él, sin duda convirtiéndose en el punto final. Aquello, dice Lenski, es fatal. Continúa diciendo, un puente hacia el cielo que se construye solo del 99% de Cristo y el 1% de algo humano, se rompe la unión y deja de ser un puente. Incluso si pudiera creer que Cristo nos llevara 999 kilómetros en el camino y se requiere algo simplemente humano durante el último kilómetro, esto nos dejaría en el aire con el cielo estando aún muy lejos de nosotros. Fin de la cita. Es bien importante que conozcamos la verdad. Es fundamental en el Evangelio de Jesucristo. Dice el libro de Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cuántos pueden decir amén? En conclusión, no hay nada que tú o yo podamos hacer o dejar de hacer para obtener o alcanzar la salvación. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay nada. Y yo no sé si es tu caso, pero debe traer mucho alivio a tu corazón. Porque a lo mejor te encontrabas en este punto, como tratando de hacer cosas para alcanzarla, o es que tengo que dejar de hacer esto. Ahorita estamos tratando de que, orando para que vuelva una familia, porque está en ese punto. Como no, cuando yo esté en la condición, yo me acerco. Nunca estamos, nunca estamos. ¿Y sabe qué? Conozco un montón de personas que por eso les cuesta trabajo cuando tú o yo les presentamos el Evangelio, le batallan, les cuesta aceptarlo porque llevan estilos de vida humanamente buenos. No me meto con nadie, trato bien a mi familia, no digo mentiras, dicen. No le robo a nadie, le doy de comer a los perros de la calle, así, ¿no? Acciones que a mi parecer me hacen una buena persona. Y entonces concluyen que esto me va a llevar al cielo, ¿no? ¿Sí ha escuchado eso? Frases como, no, pues en el cielo vamos a caber todos. No dice eso la Escritura. Y entonces tú vienes, les presentas el Evangelio, las buenas noticias, y no pueden creer el hecho de que no tengan que hacer nada. Les cuesta trabajo. Me dice, no tienes que hacer nada. ¿Cómo? No, solo tienes que creer. No, pues si yo he tenido una vida buena. Y esto es en realidad el pecado en el corazón de las personas, que te hace creer que tienes algún crédito. Ese es el pecado, ojo, que a través de tus acciones tú puedes alcanzar la salvación y entonces haces a un lado a Dios y tú te llevas la gloria. Esa es la verdad que está oculta detrás de esas situaciones. Cuando conocemos personas que se hacen las buenas personas, en realidad es eso, es querer decir, yo hago esto. Damos donaciones a orfanatos. Es que ayudamos a... Y eso es en realidad quitar a Dios de la ecuación y llevarse la gloria a ellos. Vamos de vuelta al texto, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Inicia de manera formal el concilio. Ahora sí ya están ellos ahí reunidos y van a empezar a tratar este tema complicado, explosivo, divisorio. Pero notemos algo. Apóstoles y ancianos están ahí a puerta cerrada. No está toda la iglesia como tal, únicamente el liderazgo.
Y por eso es importante tener un liderazgo en la iglesia. Un cuerpo de ancianos, como los que ordenaron ellos en las iglesias, ¿se acuerdan? Que los levantaban, ayunaban y oraban y ordenaban personas y entonces se reúnen a tomar estas decisiones complicadas que a lo mejor en el momento no sabían, pero iban a tener un impacto en toda la historia de la iglesia. Versículo 7, y después de mucha discusión, o sea, no estuvo fácil, estaban ahí debatiendo, platicando. Lucas no nos da muchos detalles, pero sí nos dice que pasaron un buen tiempo ahí con ese tema. Y mire qué especial. Pedro se levantó. Pero se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El primero en tomar la palabra, el primer orador de ese concilio, ¿quién es? Pedro. Y a partir de este momento ya no vamos a volver a ver a Pedro. El resto del libro de los Hechos sale Pedro de la escena y queda Pablo como el personaje principal del libro. Pero bueno, esto era un comentario extra. Y lo que hace Pedro es que se levanta y trae a la memoria de ellos lo que ocurrió en casa de Cornelio. Y les dice: miren, toda su casa y todos sus amigos creyeron y no estaban circuncidados y eran gentiles, ni siquiera conocían la ley de Moisés. Entonces queda muy claro en su exposición y les dice: ya hace algún tiempo, estamos hablando de 10 años de lo que ocurrió en casa de Cornelio. Hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, les está diciendo: oigan, a ver, espérenme. Si Dios ya lo decidió sin circuncisión, sin guardar la ley, sin rituales, ¿por qué ahora ustedes quieren añadirle? En otras palabras, les muestra que no tienen ningún derecho a exigirle a estas personas algo que Dios mismo no les había pedido. Les dice: miren, este es un tema que ya está divinamente resuelto. ¿Y por qué ahora ustedes quieren hacerlo? Aplicación para nosotros: tenemos que tener muy presente esta porción de la Escritura. Cuando conozcamos personas que están conociendo el Evangelio, que acaban de venir al conocimiento de Cristo, no le añada, hermano. No le añadamos obras, cargas, cosas que no. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 8. Y Dios, sigue Pedro hablando, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a quién, que a nosotros. Y ahora vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se anticipa. Se anticipa a una posible objeción que estos hombres podrían levantar a ellos, a Pedro. Porque Pedro se da cuenta que era muy probable que ellos le dijeran que ya Cornelio y los otros, ya que Cornelio, sus amigos y su familia no cumplían con ese requisito legalista para la salvación, entonces no eran salvos. Y Pedro, sabiendo que le iban a decir probablemente esto, se anticipa y les echa abajo este argumento. Y les dice: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los cristianos judíos. ¿Cómo se los dio? Dándole su Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Dice: entonces, mire, yo ya sé lo que me van a decir. Que lo que pasó en aquel lugar, como no estaban circuncidados y no obedecían la ley de Moisés, no eran salvos. Y entonces Pedro se anticipa y les dice: antes de que me lo digan, yo les voy a decir: Dios conoce los corazones. ¿Y saben por qué sí sé que son salvos? Porque les dio su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sé? Porque hablaron en lenguas, igual que en el Pentecostés. ¡Wow! Me parece sumamente interesante. Porque el don del Espíritu Santo pertenece a los verdaderos redimidos. Dios no le da su Espíritu Santo a quien
no se ha arrepentido. Versículo 9, dice Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Fíjese esto, purificando, ¿por qué dice? Por las obras, por los rituales, por la ley de Moisés, por la fe. Purificando por la fe, ¿qué? Sus corazones. La sola purificación por la fe de los corazones de los creyentes gentiles ofrece una prueba más de la salvación. Por gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Les voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Así o más claro? Y dice, termina diciendo, para que nadie se gloríe. Lo que Pedro está explicando es cómo estos hombres ya habían sido purificados de sus pecados solo por la gracia. ¿Qué más se le podía añadir? ¿Qué otro ritual? El problema importante, que era el pecado en sus corazones, ya había sido tratado y ya habían sido justificados estos hombres. Versículo 10, Hechos 15:10. Ahora pues, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Ahora pues, y lanza una pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Majestuoso, ¿cómo lo hace? Ahora Pedro da la vuelta y les lanza una pregunta a estos judaizantes. Les dice, ¿por qué tientan a Dios? La traducción al lenguaje actual dice esta palabra, ¿por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? No, nosotros no estamos haciendo nada. Sí, les dice Pedro, lo están haciendo al añadir carga sobre ellos. Y lo importante es que ni nuestros padres, ni nosotros, le dice Pedro, pudimos llevar. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero tiene que saber algo. El propósito de la ley es mostrar nuestra incapacidad para cumplirla. ¿Sí? Ese es el propósito de la ley. Entonces, cuando tú te ves tratando de cumplirla y que por fin crees que estás alcanzando algo y ya rompiste otra regla de acá y ya fallaste en esta otra área, hay un punto en donde tú inevitablemente reconoces, no puedo, esa es la verdad. Y ese es el propósito de la ley. Y una vez que estás de alguna manera arrinconado, que ya no tienes justificación, que tú mismo dices, no, y bajas las manos, en ese momento reconoces tu necesidad de un Salvador. ¿Sí o no? Dices, no, yo necesito ayuda. Porque no he podido. No puedo y estoy seguro, no podré con esto. Se me va a ir la vida. Y no voy a poder solucionar esto, no voy a poder alcanzar la salvación completamente. Y entonces Dios es fiel. Y cuando tú estás en esa situación y ya reconociste y bajas las manos, Dios va a enviar su ayuda. No lo dudes, no lo dudes. Por eso Pedro les está diciendo, miren, me parece una tontería. Puede parecer fuerte la palabra, pero es una locura, les dice Pedro. Me parece una locura que estén ustedes tratando de imponerle a los gentiles lo que nunca nos ha funcionado, ni a nuestros padres, ni a nosotros. ¿Cómo por qué lo quieren hacer? Y hay una aplicación aquí para nosotros, porque muchas veces caemos en ese error. Y habiéndonos dado Dios la gracia para creer,
caemos en hacer rituales, ¿no? La dieta de Daniel. ¿La ha escuchado? No, es que me voy a poner a orar 3 veces al día. Y queremos imponerlo como una carga. Y no que esté mal, no que esté mal por sí mismo, sino que el tema es mi corazón. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? ¿Está mal que oremos? No. Pero cuando yo ya lo hago de una manera ritualista, aún el venir hoy aquí, pues voy a ir, porque si no, cuando no voy, pues me quedo en casa y me quedo sintiendo mal y digo, ay, ¿por qué no fui? Y es un ritual. Es exactamente lo mismo. Es el corazón, es rituales. No, no coman puerco. No, no debes comer camarones, porque el Antiguo Testamento, o ya algo más moderno, pan de muerto. No, 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 no hagas eso, es que nosotros somos cristianos, sino son rituales. Añadimos a la salvación, a la gracia de Dios. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Mire cómo se traduce en el lenguaje actual. Más bien, dice Pedro, nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho. Esa es la traducción de la gracia, que Jesús nos amó mucho. Y también ellos, o sea, los gentiles, ellos lo creen, dice Pedro. Ya sea para judíos, para gentiles, para hombres, para mujeres, para mexicanos, para noruegos, siempre ha habido y habrá solo un camino a la salvación: Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él decía, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú crees eso? Vamos a ponernos de pie para terminar.